Soy Javier Lecumberri, el representante del Partido Socialista en esta comisión de investigación. Lo primero quiero saludarle y agradecerle que haya venido aquí. Pues yo también me alegro de que haya tenido usted también la ocasión de poder explicar, ¿no? Sí. Porque voy a empezar por el principio. Usted viene aquí en calidad de presidente de una mesa de adjudicación a una comisión de investigación donde lo que se pretende es aclarar, dilucidar y eliminar, en su caso, cualquier sospecha, si existiera, de acción irregular en cualquier licitación, de las muchas que vamos a ver en esta comisión de investigación. Y usted, como presidente de esta mesa de contratación, no ha venido aquí, aunque haya parecido en algún momento lo contrario, no ha venido aquí a someterse a ningún interrogatorio policial, ni a ningún tipo de acusación, ni esto es un juicio donde a usted le vaya a juzgar a alguien, aunque haya podido parecer lo contrario sí. en alguno de los momentos previos a esta intervención. Por lo tanto, usted viene aquí como presidente y lo único que queremos es que nos explique cómo fueron las cosas, ¿no? En ese sentido, yo también quisiera aclarar una cuestión, ¿no? Como antecedente. Hemos visto en el Senado y en otras comparecencias en este Parlamento cómo han intervenido desde la presidenta hasta los consejeros que han participado cronológicamente en este proceso de licitación y el propio director general ayer mismo en el Senado. Nadie se ha lavado las manos, todo el mundo ha asumido su responsabilidad y todo el mundo además ha reconocido que su trabajo, no el suyo, sino el del conjunto de la mesa, incluidos los jurídicos también, ha sido un trabajo impecable, sujeto a la legalidad y con un gran nivel de profesionalidad en una obra tan compleja y tan necesaria como los túneles de Belate. Nadie se ha lavado las manos, todo lo contrario. Lo que han dicho es que ustedes hicieron su trabajo y lo hicieron bien, además. Fíjese usted... Le han intentado plantear sobre si usted no hizo caso a la parte jurídica de la mesa. Fíjese usted que como presidente de la mesa acepta el informe favorable del interventor con reparo no suspensivo. Yo la primera pregunta que le haría: ¿qué tiene que hacer un presidente de una mesa de adjudicación cuando el informe del interventor es un informe favorable al proceso de adjudicación con un reparo no suspensivo por tres votos particulares? Bueno, eso pasó alguna vez anterior, que reparos no suspensivos, y creo que mi obligación era continuar con el expediente, porque no era suspensivo. Exacto. Y digo... Si hubiera hecho tan mal, creo que la obligación del interventor hubiera sido hacerlo suspensivo. Según dice este señor, que está todo tan mal, pues tenía que haber hecho suspensivo y lo hubiéramos parado. El informe final fue... No se paró por eso. Efectivamente. El informe final fue una valoración positiva del proceso con unos reparos con un reparo no suspensivo. Por lo tanto, su obligación como presidente era trasladarlo a la unidad de contratación. Bueno, y quería también aclarar otra cosa, que los informes de valoración, que fueron 4, se hicieron por amabilidad a los jurídicos. Les hicimos caso, en el sentido de tratar de que lo entendieran mejor, no porque fuera necesario. Que de hecho, uno de los vocales, el vocal de la Junta de Contratación, al primer informe de valoración ya le dijo que le parecía bien. Tengo un correo de él que dice: no tengo nada que objetar. Luego le voy a preguntar sobre esos... comento, creo que estos informes de valoración fueron de los mejores que hemos hecho. Luego le voy a preguntar sobre esos 4 informes y sobre los votos particulares. Y le voy a dejar además que usted se explique. Me ha parecido una gran verdad cuando usted ha dicho: aquí algunos tienen su relato. Hombre, y no van a permitir que la verdad se lo contradiga. Sí, sí. Y se lo ha comprado mucha gente. Dígame, por empezar un poco por el principio, ¿no? Y perdone, ya que usted ha tenido que venir aquí a darnos explicaciones. Usted se ha hablado de su formación, de su currículum. Tiene usted un currículum que no se puede calificar de otra forma que de brillante, ¿no? Es usted doctor en ingeniería, por cierto, una de las más prestigiosas universidades que existen en el mundo, en Estados Unidos, efectivamente. Es una persona, además de su alta cualificación, con una gran experiencia en proyectos complejos como este que del que estamos hablando ahora. Es usted desde el 2019 director de Servicio de Nuevas Infraestructuras. Tan es así
que en una de las preguntas se ha reconocido que su trabajo ahora mismo lo están sustituyendo 3 jefes de sección. Eso le iba a decir. 3 jefes de sección. Y están haciéndolo además por suplencia. No hay una sustitución con una persona que tenga su capacidad, una persona estable para realizar el trabajo que usted estaba realizando. Usted solicitó que se le prorrogara, porque usted lo ha dicho, seguía usted con ganas de trabajar. Yo tenía con ganas de trabajar y el director me dijo si quería seguir, se lo planteó al consejero y entre los dos me lo propusieron y yo dije que fenomenal, porque a mí me gustaba trabajar y eran temas muy interesantes y además hay que tener en cuenta que aparte de todas las licitaciones que fueron una barbaridad, tuvimos una actividad tremenda, aparte de eso llevaba todo el tema de la ampliación del canal. Que suponía un montón de expedientes y de esfuerzo y de ir a ver cosas y demás. Que eso era una cosa tremenda. Como usted dice, eso no se la carga una persona solo, se la han cargado a 3. Así es. Usted, eso que ahora hay menos actividad. Usted, como bien dice, tenía ganas de trabajar y el propio consejero y el director general han dicho que les parecía a usted una persona muy valiosa para el trabajo que se tenía que hacer dentro del departamento. Yo creo que hice una buena labor y me maté a trabajar, sin ninguna duda. Efectivamente, y así lo han reconocido ellos además. Y aquí había una comunión de intereses. Usted quería seguir trabajando y se siente con ganas de seguir trabajando, y el consejero o el director general que proponen su prórroga entienden que está haciendo un trabajo muy importante y tan difícil de sustituir que ahora en suplencia lo están haciendo 3 jefes de sección. Usted ha dicho que ha participado en 45 mesas de distintos tramos. Sí. Yo le voy a preguntar, aparte de esas 45 mesas, donde habrá pasado de todo, habrá habido reparos no suspensivos, habrá habido... No suspensivos ha habido pocos. Pocos, sí, ha habido también. Sí. Pero, vale. ¿Ha habido algún reparo suspensivo? No, en absoluto. Nunca ha habido ningún reparo suspensivo. Ninguna de ellas. ¿Ha participado usted en los 4 tramos de la Nacional 121A? En los 4. Vale. Bueno, ¿me podría decir, y si no se lo recuerdo yo, porque tengo aquí los datos, en esos otros 3 tramos, qué empresas se han llevado? Sí, se lo puedo decir. Me he traído la lista. Sí, mire, díganos, por favor. El primero de ellos se lo llevó la UTE Acciona Fermín SES. Acciona y SES. ¿El segundo? Y ahí nadie planteó nada. Vale. No hubo ningún reparo, no hubo nada. No, me refiero que los jurídicos no salieron a decir, yo qué sé. Bueno. Vale. ¿El segundo? El segundo se lo dimos a Construcciones Mariez Currena. Mariez Currena. ¿Hubo algún reparo o algún tipo de informe por parte de los jurídicos? No. Vale. ¿El tercero? Ahí sí que hubo un... Bueno. Y el tercero se lo dimos a Obenasa. A Obenasa. Que es el tramo 4. Vale. O sea... la UTE en la que participaba Servinavar solo fue en esta, en Belarra, en ninguna de las otras. Yo no la había conocido nunca, vamos. Bien. Tampoco le di más pábula al tema, vamos. No me preocupé. Vale. Sí que me hubiera gustado mucho. Vamos a entrar en el desarrollo de la mesa, perdone, en la que usted ha sido presidente. Los criterios de valoración, hay unos criterios de valoración de 40 puntos a la parte técnica, 10 puntos, digamos, a la parte más jurídica, económica, por decirlo de alguna manera, proyecto de obra, proceso constructivo. Esos criterios técnicos en esa licitación ¿tuvieron el visto bueno del secretario de la parte jurídica? Sí, porque de hecho esos criterios se plantean y se le envía, hay un informe al director general, luego a los jurídicos, y ellos hacen lo que se llaman las condiciones particulares. Y ahí se están viendo los criterios y son los que lo hacen. Son los que lo hacen, ¿no? Por cierto, en las anteriores... Parecido a los anteriores. En las anteriores son los mismos criterios, entiendo, ¿no? Porque es prácticamente, sí. Los mismos, vale. Entre esos criterios, ¿el secretario habló algo del orden de votaciones, de cómo se hacía la suma de puntuaciones y demás? Nada. En ningún caso, nada, ¿no? No dijo en absoluto nada. Vale. Es curioso porque uno de las cuestiones que además el anterior interviniente, ha hecho hincapié ha sido precisamente en que el orden de la votación varió el resultado final, ¿no? Pero, aunque usted ya lo ha dicho, permítame que se lo vuelva a preguntar, pero de una forma más positiva, vamos a decirlo así. ¿Cuál fue el orden de votación? Un orden que no estaba establecido, con unos criterios que estaban aprobados por el secretario, donde no se hablaba en ningún caso de cuál debía ser el orden de votación, pero por si acaso recuérdenos usted cuál fue el orden. Vinieron en el siguiente orden. Primero vinieron los de los 2 jefes de sección. 2 jefes de sección. Prácticamente el mismo día. El 11 de mayo, ha dicho usted, perdón. Sí. Y luego vino el mío. El suyo, que fue el 15 de mayo. 15 de mayo.
¿Y luego? Vino el de uno de los jefes de servicio, porque lógicamente he de decir que los jefes de servicio tienen mucho trabajo y este tipo de cosas pues es un plus. Les cuesta, pues ¿vale? Esto fue el 26 de mayo. El 26 de mayo. El 26 de mayo. Y el último, este me lo trajo directamente en papel y creo que fue más o menos ese día. En esa fecha, no tengo esa fecha. Es curioso que usted fue el que votó en medio, o sea, hubo dos votaciones posteriores, ¿no? Pero es que además le voy a decir más. Yo me he permitido hacer aquí un cuadro con todas las votaciones, incluso en color, que uno ve así mejor las cosas con tanto número, ¿verdad? Y lo que uno percibe claramente es que hay una homogeneidad en las votaciones. Muy homogéneo, en general. Tan es así que fíjese usted que sin contar lo suyo hubo una diferencia de casi 4 centésimas. Centésimas, eso es, sí. Pero aun y todo, como usted votó el tercero y luego votaron 2 después, ¿no se le podría achacar a cualquiera de los posteriores que cambiaron el orden de la votación? Porque en unas diferencias de centésimas, cualquiera de ellos que vota cambia el orden de la votación. El primero, el segundo, el cuarto y el quinto. Sí. Y usted que era el tercero. Sí. Y además, si era una votación con unos resultados tan homogéneos en todos los apartados, proyecto, proceso constructivo... Y de hecho mi votación a María Currena en alguno de los apartados le califiqué muy bien. O sea, no es que... Sí, lo he visto, efectivamente. Vamos, o sea... Pero fíjese usted, a mí lo que más me sorprende es que si hubiera visto que algún técnico hubiera hecho una votación claramente diferenciada de los demás, pues sería un poco sorprendente. Pero es que las votaciones de los 5 ingenieros, de los 5 técnicos, son muy similares con pequeñas diferencias de centésimas. No, y se hubieran quejado los propios técnicos que qué pasaba. Que por qué uno votaba distinto, ¿no? No hubo ningún... Muy bien. Y además yo pienso que traté de que fuera muy democrático y que no hubiera influencia de nadie a nadie. De nadie. Es decir, que fuera lo más democrático posible. Salió eso. Una última pregunta, señor Polo. ¿A quién dio usted más votación? A Obenasa. A Obenasa. ¿A Dragados o Benasa? Dragados o Benasa. Sí. Dragados o Benasa. Entre otras cosas, bueno. Bien, no, por sus razones técnicas, ¿no? Todas las votaciones fueron muy homogéneas, las diferencias de unos otros son centésimas, y bueno, en su caso usted entendió que Dragados o Benasa era la que cumplía mejor los requisitos técnicos, con muy poca diferencia de los demás, por lo que he visto en las propias votaciones y hemos podido ver todos en la documentación. Y luego hay que tener en cuenta que en las valoraciones, lógicamente, cada uno tiene su experiencia técnica, sus conocimientos, su experiencia en obra, y es muy difícil que coincidamos. Claro. Muy difícil, cada uno. Y no solo eso, sino que cada uno a lo mejor valora más una cosa, a otro le parece mejor otra, y aún así son bastante homogéneas. Claro. Y aún así son bastante homogéneas, ahí están los resultados, y aún así, teniendo en cuenta que son 5 ingenieros, cada uno con su cierta especialización, lógicamente, por cierto, antes eran 3 ingenieros, ¿verdad? Sí, pero en estas grandes los consejeros decidieron que hubiera 2 personas más. De hecho, fue el consejero Bernardo Ciriza. Bernardo Ciriza, para que fuera más democrático. Aumentó de 3 a 5 para que hubiera más valoraciones, ¿verdad? Sí, sí. En cuanto a las motivaciones técnicas, una de las cuestiones que han planteado como voto particular, ¿no? A mí me ha llamado la atención, viendo un poco la cronología de todo el desarrollo de la mesa, ustedes hacen una primera valoración en mayo. Con todas las motivaciones técnicas en cada uno de los apartados que se puntúan, ¿no? Cada uno, ahí está el documento, cada uno puntúa y motiva su puntuación. Eso es. Le voy a leer textualmente, digo, porque si no, aquí algunos hacen interpretaciones, lo que dice la Ley de Contratos de Navarra en su artículo 100.3 sobre adjudicación de contratos. Dice, la adjudicación deberá ser motivada y contendrá al menos las razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta y las características y ventajas de la oferta seleccionada. ¿Esa primera valoración que hacen ustedes en mayo, cree usted que cumple lo que dice la ley? Yo creo que sí. Usted cree que sí. Sin embargo, el secretario entiende que no. Con lo cual ustedes hacen una nueva motivación. Sí, que la presentan en... Dos más. Y 2 más, sí. La presentan en junio, la nueva motivación, ¿verdad? La próxima, el 7 de junio. El 7 de junio. La siguiente, el 12 de junio, y la última, el 28 de agosto. La de junio, vuelven a decirles que está insuficientemente motivada. Siguen haciéndolo, sí. Y vuelve usted a rehacer la motivación y todas las explicaciones. Eso es. Y la presenta en octubre. La última fue el 28 de agosto. El 28 de agosto, perdone, aquí me baila una fecha, tiene usted razón. El 28 de agosto. Y siguen diciendo que está escasamente motivada. Bien. Es curioso, ¿no? Porque
tras 3 explicaciones extras y tras hacer usted un caso, usted y el resto de miembros técnicos de la mesa, al secretario, a sus indicaciones, sigue pareciéndole insuficiente cuando desde la primera usted entiende que tal como... Si quiere, me he traído aquí el informe último, si quiere lee uno de los apartados para que vean que sí tratábamos de hacer... Yo le voy a decir la verdad, yo me los he leído todos, desde la primera, y desde luego yo no voy a discutirle a usted técnicamente nada, pero sin ser técnico se entiende perfectamente las razones por las que unos votan una cosa u otra. Se entiende perfectamente. Leyendo el artículo 100.3, que dice, deberá ser motivada y contendrá al menos las razones por las... Entiendo que cumple perfectamente. Totalmente. Pero sin embargo ustedes hacen el esfuerzo de presentar 3 informes más ampliando la motivación. Y eso fue por amabilidad a los jurídicos, aunque este señor dice que no les hacíamos caso. Ya. Vaya que sí les hicimos caso. Y fuimos excesivamente amables. Vale. Una pregunta también le voy a hacer, porque he visto en los informes, en todos los informes que van ustedes mejorando, existe también un cierto consenso entre los 5 técnicos, ¿no? Sin ninguna duda. Es que esos informes que fuimos haciendo lo veían ellos también. Los veían. Lógicamente, lo veían, ¿por qué? Porque lo tenían que aprobar. Claro. Es decir, ese informe se aprobaba por los técnicos exclusivamente. Lógicamente, les tenía que parecer bien. Y en algún momento pues me decían, pues no sé qué, pues cambia esto, cambia lo otro. O sea, lógicamente. Lo redacté yo, pero consensuado con ellos. Los 5 técnicos está consensuado y ahí están las valoraciones. Y fíjese usted, cuando después de esos 4 informes hacen ya la valoración final, en octubre, se dice por parte de la parte jurídica, en esa reunión en la que se hace la valoración final, que van a presentar otra vez un voto particular diciendo que no está suficientemente motivado. Sí, claro. Se dice. Sí, sí. Y ustedes... no, perdone, no sé si se dijo en la reunión, eso no me acuerdo. No lo puedo... Yo he visto el acta y creo que no se dice. Sí. Pero bueno, en todo caso sí que creo que es importante el que se han hecho 4 informes continuados intentando mejorar la motivación y sigue sin ser comprendida por parte del secretario y de la parte jurídica. Es que, perdone, si quiere le explico un poquito. Vamos a poner el caso de análisis del proyecto. El proyecto es de un túnel tremendamente complejo. Hay por lo menos 20 actividades. Entonces, en ese apartado, los licitadores lo que hacen es expresar qué le parece del proyecto ciertas cosas, si le parecen bien, si le parecen mal, hacen alternativas. Unos consideran de esos 20 actividades 3, otros 5, otros 8. A ver cómo se compara eso. Pues es una cosa global. Uno se lee lo de que ha escrito cada uno y ve si han tenido en cuenta más cosas. En algún caso ponemos comentarios que alguna cosa que dicen no nos parece bien, si era alternativa. Y leyendo globalmente al final, pues decides, bueno, pues ese está aceptable. Que se ponía así siempre, aceptable, excelente, y en base a eso se ponía una determinada puntuación. Pero es imposible, cosita a cosita, diciendo este ha dicho este ha dicho no sé qué, de los firmes, por ejemplo. En todo caso... Y yo creo que se hace y se ha hecho siempre así. En todo caso, les ha parecido bien. Volviendo a la ley y al artículo al que hace referencia el secretario, está suficientemente motivada y contiene las razones por las que se ha rechazado o se ha visto las ventajas de una oferta. Sobradamente. Y luego hay otra dificultad adicional, que claro, cada uno hacemos un informe de evaluación o unas notas y ponemos unas puntuaciones. Pero lógicamente cuando se coge el promedio, el adaptar el informe a ese promedio es tremendamente difícil. Más difícil todavía, porque ya no es ni mi opinión ni la de ninguno, es del promedio. ¿Me explico? O sea... Creo que ha quedado perfectamente claro, muchas gracias. Y yo sí que le estoy escuchando lo que diga y creo que el relato va en línea de lo que usted está explicando, no en la línea del relato que yo quiero que sea. Diga usted lo que diga. Vamos a pasar a otro de los puntos de los que se habla. El directorio H, en el que supuestamente el secretario informa, porque así lo hace por un correo, que le ha llegado la información de que el directorio está abierto. Le llegó a través de una abogada que estaba en un despacho al lado del suyo. Al lado del suyo, sí. Que le informa de que está abierto. Vale. ¿Eso quiere decir que han entrado en la carpeta? Esto no quiero hacerle una pregunta trampa. Hay, el día 15 de septiembre del 25, el departamento encarga una auditoría informática a la sección tecnológica. En esa auditoría informática, que la tenemos todos, aunque luego algunos sigan planteando dudas, viene uno por uno todos los que participan y todos los que entran en ese directorio, que tienen acceso a entrar, que tienen todos los permisos, y en las carpetas a las que han ido. Ni una sola de las carpetas tiene que ver con la adjudicación de los túneles de Belate.
¿Usted lo conoce esto? ¿Que ha habido esta auditoría? No. No lo sabía. No. Bueno, todos los que estamos aquí, aunque parezca mentira, lo conocemos. Y está uno por uno todos los que van al directorio H y cada una de las carpetas que visita. No hay ninguna visita a la licitación de los túneles de Belate. Sin embargo, algunos siguen poniendo en duda que eso permitiera o viciara, no sabemos de qué manera, porque una cosa es tener acceso y otra cosa es que eso te permita viciar el sistema, pero en todo caso es que no hubo, y así lo dice la propia auditoría encargada por el servicio tecnológico del departamento. Y recuerdo que vino el secretario y nos metimos en eso y borramos lo que había. Y borrar, ¿no? Los dos. ¿Cuántos días estuvo aquello? Pues no lo sé. No lo sabe. No lo sé. Dice que estuvo unos días. No unos días. Ahí dice unos días. Unos días. Unos días, una semana, 10 días. Ni idea de lo que fue. Nadie accedió. Pero no tuvo ningún efecto, claro. Una pregunta, cambiando a otro de los temas que se plantean. Ese famoso certificado de idoneidad o solvencia técnica de Acciona, ¿no? Digo, de Acciona. Se exigía que fuera una obra de más de 65 millones, corríjame si me equivoco, y un túnel de más de 3 kilómetros. ¿no? Eso es. Acciona. Cumplía las reglas de sobra, sí. Acciona. Que está haciendo un túnel por debajo de la bahía de Sídney y está haciendo la obra del metro de Sao Paulo, ¿verdad? Y se le exigía que garantizara 3 kilómetros. Y sin embargo, el secretario, después de analizar todo el informe, que yo lo he visto, y no lo he entendido, debe decírselo, 45 páginas, si no recuerdo mal, de informe técnico, de valoración de solvencia técnica, sigue diciendo el secretario que ese informe no vale. Porque él fue solamente, lo debía en sus grupos, es decir, el certificado decía túneles, explanaciones, instalaciones, etcétera, etcétera. Y entonces él cogió nada más donde ponía túneles. Pero es que en los túneles no se contemplaba más que la excavación del túnel, el sostenimiento, el revestimiento, la impermeabilización y la captación de vertidos. Pero faltaba todo lo relativo a instalaciones, simplificando la cosa. Bueno, pues la primera, ese subgrupo eran 55 millones y el resto de instalaciones eran 26, que sumaban 77 aproximadamente. Bastante superior a los 65 que se exigían. No sé si me he explicado. Sí. Se ha explicado perfectamente. Pero se empeñó en decir que no. Pero por si alguien no lo entiende, se le pide al Ministerio, que es quien certifica las obras públicas, se pidió por eso, se para le que pide que certifique ese informe. Y el Ministerio, en 2 hojas muy sencillas, ¿verdad?, que las tengo aquí, 2 hojitas muy sencillas, que la he conseguido entender hasta yo, dice que efectivamente Acciona tiene solvencia técnica para hacer obras de más de 65 millones en túneles de más de 3 kilómetros. Lo dice el Ministerio con una claridad meridiana, escrito totalmente. Poco menos que para personas que no tienen nada que ver con el mundo técnico y que sean capaces de entenderlo. Creo que ha quedado meridianamente clara cuál es la posición con respecto a ese voto particular sobre el técnico. Bien. Vamos un poco por seguir la trama, ¿no?, que han planteado, que alguno ha intentado plantear. ¿Conocía usted la situación del túnel de Belate? La situación con respecto a la Unión Europea y a la necesidad de hacer un segundo túnel. Totalmente, porque me leí la directiva 2004 y además se me trasladó desde el gabinete que evidentemente era un problema que había que resolver porque estábamos en un tema de inseguridad clara y había que hacer 2 tubos y había que hacerlos ya. Y además se habían pasado un montón de años en que nadie hizo nada. Nada, desde el 2004 nadie había hecho nada. Bueno, nada no, mientras tanto se construyó, por ejemplo, el circuito de los arcos y cositas de estas, ¿no? Sí, eso no que parece que tenían más prioridad para claro, algunos. Cuando entró, en el momento que entró, pues teníamos una situación muy precaria, que había que hacerlo ya. Y además ya estábamos casi fuera de plazo y había una infracción que además suponía una responsabilidad eso me lo dijo Pedro, para él y para el consejero si pasaba algún accidente. Tenían una responsabilidad penal. Entonces, claro, entre eso y que había una inseguridad clara, pues era un problema y había que hacerlo ya. Sí, eso sí. Ayer lo explicó muy bien el director general, ¿no? La responsabilidad que ellos tenían, tanto él como consejero, que desde el primer momento se lo explicó el secretario general técnico, la responsabilidad que tenían si había un accidente
y también la responsabilidad que tenían si cerraban el túnel para evitarse ellos responsabilidades, pero por contra lo que ocurría era que en una situación tan compleja como es el puerto de Velate, pues había accidentes, ¿no? Eso es una responsabilidad moral que ellos asumieron, ¿no? El puerto es terrible. Es terrible, lo conocemos. Para el tráfico de camiones sobre todo, es que casi no pueden ni dar las curvas. De hecho, el dato ahí está. Llevamos 2 años sin accidentes mortales en la 121 desde que se ha adoptado este y otros tramos, sí. Que se está trabajando intensamente. A la vista de esa situación y entendiendo la complejidad de este proyecto, ¿entendió usted que había que darle una prioridad desde el punto de vista de la urgencia? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo tenía claro. Y además, como urgía bastante, quería que corrieran las cosas lo más posible, en el sentido de que no llegáramos a San Fermín, a las fiestas, porque entonces todo el mundo se empieza a tomar vacaciones, a montón, y se va alargando ya. Y se fue alargando. Sin embargo, en mayo presentan ustedes la valoración técnica, y le dice el secretario que no está suficientemente motivada, vuelven a presentarla en junio, le dice que no está suficiente, vuelven a presentarla en agosto, le dice que no está. Y aunque hubiéramos hecho 8 más. 8 más, nunca le hubiera parecido suficientemente motivada. Bien. Yo creo que ha aclarado usted casi todos los temas que dentro de los distintos informes y votos particulares vienen reflejados, pero me va a permitir que, haciendo ya una valoración un poco más, bueno, un poco más subjetiva, vamos a decirlo así, le pregunte cosas que ya han sido preguntadas, pero que creo que tiene usted derecho a responderlas en tiempo y forma. ¿Alguien ha intentado influir sobre el sentido de su valoración y de su voto? En absoluto. En absoluto, nadie. En absoluto, nadie. Nadie. Cuando dice usted nadie, se refiere a ningún cargo político, por mucha urgencia que hubiera en sacarlo adelante el proyecto. En absoluto. Yo con los cargos políticos prácticamente no he hablado con ninguno, nunca. Ninguno. ¿Alguna empresa...? Bueno, prácticamente no, nunca. Nunca. ¿Alguna empresa ha intentado que influirle a usted para...? Jamás. Jamás, ninguna empresa. Bueno, además, ya que me conocían cuál era mi actitud cuando venían, me imagino que comprenderían que jamás hubiera entrado a ninguna cosa. Porque una persona que no se deja ni invitar a tomar café, imagínese. Claro. ¿Quién tenía la responsabilidad de dar el visto bueno a toda la documentación de la UTE? La responsabilidad de documentación la hizo el secretario. Económica, jurídica, de composición, el secretario. La composición de la UTE. Vale. ¿Puso alguna pega? Se presentaron 7 UTEs. Sí. ¿Puso alguna pega a alguna de las UTEs o la documentación que se había presentado? Bueno, había un problema con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tenían digamos, una denuncia, y ahí sí que lo investigó el secretario y nos dijo que habían presentado un recurso en la Audiencia Nacional, y lo investigó, y al final nos dio la opción, nos dio unas opciones y preguntó, a ver, ¿qué queréis? ¿Que pasemos esto? Parece ser que no tenía ningún problema, pero aún así pidió si queríamos que lo investigase más o que pasásemos. Y le dijimos que investigase más. Que investigara más. Yo también, a todos, eran las grandes constructoras, y al final pues nos dijo que no había problema. Que no había problema. Pero todo eso lo llevó él. Él lo llevó, sí, y él dijo que no había problema. Sí, y ustedes pidieron que se investigara más. Sí, que se investigara más. Si había algún y la hubiéramos descartado sin ninguna duda. Hubiera sido Acciona o cualquier otra. De lo que usted está hablando es de Acciona, FCC, Dragados. Sí. Vale. ¿En esa investigación tenía algo que ver Servinávar? Bueno, Servinávar no tenía esa denuncia. No tenía esa denuncia, ¿no? No había ninguna denuncia. No, vale, ya no. Se dio por buenas todas las UTEs sin poner ninguna pega por parte del secretario. Sin poner ninguna pega. Salvo esa pega sobre las grandes constructoras que estaban sometidas a un proceso que nada tiene que ver con el túnel, pero bueno, que se hizo una investigación exhaustiva. Y ojalá hubiéramos sabido lo que pasó. De las tramas y demás, ojalá. Bueno, lo de las tramas habrá que demostrarlo, ¿verdad? Porque aquí también estamos basando todas las tramas en un documento. Y nuevamente confundimos nuestro relato con lo que queremos que sea, independientemente de que nos lo contradiga la realidad. Pero eso es lo de menos, porque el objetivo aquí no es usted, ni es el túnel. El objetivo es un objetivo político de recuperar un poder que ahora mismo lo tienen. Y como no se consigue de otra manera, pues intenta hacer así. Esa es nuestra visión. Pero volviendo al tema de las influencias,
¿Cree usted que a alguien de la mesa se le ha influido desde algún cargo político para que tome una decisión? En absoluto. Yo creo que todos son absolutamente honestos y no se me ocurre de ninguno que le hayan podido proponer nada y desde luego que haya aceptado. Que haya aceptado. Ninguno de los 8 miembros. Yo creo que no. Todos yo los conozco y creo que son todos gente muy honesta. ¿Se le ocurre a usted alguna manera de que alguien pueda influir por...? Yo creo que es imposible, porque sobre todo habiendo 5, es que tendría que hacer una barbaridad, 1 o 2, para que saliera lo que quería el político, vamos. Muy difícil. Efectivamente. Voy a ir haciendo una serie de conclusiones. Creo que usted ya lo ha explicado todo, no sé si da para mucho más. Si que de verdad queremos conocer la información y la verdad. Es usted un trabajador, la verdad que hay que decirlo, ¿no? Siento que le haya tocado estar ahí porque creo que a usted necesitan hacerle a algunos culpables para que sus relatos tengan atisbo de realidad. Realmente no creo que sea ni siquiera algo personal, ¿no? Yo creo que simplemente necesitan que usted sea culpable porque si usted no es culpable se les cae todo el relato. Ya. Y es una pena, y lo digo de verdad, porque no es que lo diga este humilde parlamentario, sino que los consejeros que han estado trabajando con usted, incluso algunos que no son ni siquiera del Partido Socialista de esta legislatura, que viene, usted está trabajando desde el 2011, creo que le ha tocado trabajar. Sí, 2012. 2012, le ha tocado trabajar con todos los gobiernos, pues evidentemente. Sí, me ha tocado trabajar, bueno, al principio con Urarburu, el señor Urarburu, luego ya a partir del 2012 con la señora Barcina, luego con la señora Barcos y luego con la señora Chivite. Con la señora Chivite. Y con los consejeros, ¿no?, que estaban en el ramo, ¿verdad? Y directores generales. Bien. Todos le han calificado a usted como una persona, aparte de brillante, que es evidente, con el currículum solo hay que verlo, una persona muy entregada a su trabajo y que siempre ha realizado su trabajo con mucha solvencia y con mucha seriedad. Y muy entregado además a las obras y al compromiso de sacar adelante grandes infraestructuras que necesitamos los ciudadanos navarros. Siempre. Es una pena que ahora lo que para esta comunidad ha sido un lujo y es poder tenerle a usted 3 años más trabajando en esta comunidad y para nuestras infraestructuras, algunos pretendan convertirlo en algo oscuro o en algo malintencionado. Pero además de eso, ¿qué otra razón podría tener usted para haber cambiado su sentido de voto intencionadamente para dárselo a alguna empresa? Porque aquí se dicen cosas, pero no acabamos de ver ni de explicar. Pues no sé qué se pueden inventar, porque no hay absolutamente ninguna razón. Después de haberse jubilado, ¿ha tenido alguna prebenda con alguna empresa de las que han partido en licitación? Ahora yo he estado jubilado y me dedico pues a hacer deporte y a pasear. Bueno, muy buena dedicación. A eso aspiramos todos. Y nada más, sí, vamos. Sí. ¿Alguien de su entorno, de su familia, que haya podido ser beneficiado, que se le pueda a usted jugar? En absoluto. Nunca hubiera entrado a ese juego. Pues es difícil creer, por mucho que interese para el relato de algunos, es difícil creer que tenga usted algún tipo de motivación oscura o que haya participado en algún tipo de complot de ninguna de las maneras. Esa es nuestra opinión. Pero me voy a permitir ya hacer un pequeño repaso y si quiere hacer alguna puntualización le pido por favor que me interrumpa sin ningún problema. Sobre los votos particulares, ha quedado demostrado que estaba suficientemente motivado y que se esforzaron con 4 informes consecutivos por mejorar la motivación de esas puntuaciones. Ha quedado, sin duda. Además ha quedado muy claro que a tenor de lo que viene en la Ley Foral de Contratos se cumplía holgadamente la motivación y las explicaciones de esa puntuación técnica. Que ha sido una licitación en que tanto el informe de valoración, que como digo es muy complicado, ha sido de los mejores. Y el tema del certificado es que para mí no había ninguna duda, ni para ninguno de los técnicos, porque ellos también me hubieran dicho, Jesús, que no lo estás haciendo, que no es así. Todos estábamos de acuerdo, porque todos entienden de eso. Tienes un certificado y ves a ver qué es lo que hay y qué hay que hacer de estas cosas para hacer la obra. Estas se suman y sale lo que sale. Y sale lo que sale. Es que no hay más. Pero es que además, la segunda cuestión que le achacan es el orden de la votación. En ese orden de la votación, que no está establecido en ningún procedimiento. Eso iba a decir, que esa es una pena, porque ojalá hubiera estado establecido, pero realmente es que no lo hay. No lo hay. De hecho, de
he visto y la única forma de asegurar que las valoraciones se han de efectuar sin que nadie conociera a los demás sería mediante plicas cerradas y abiertas después simultáneamente. Y aún así no se puede asegurar del todo. No se puede asegurar que había habido alguna conversación claro, o algún... entre ellos, es que, salvo que nos metieran en unas celdas haciendo la licitación y una vez hecha tocaran un pito y saliéramos ahí a echar de eso, pues vale. No se me ocurre otra cosa. Pero no hay ningún procedimiento estipulado para la orden de votación. Procedimiento estipulado. El procedimiento de puntuación y valoración técnica se aprobó por parte del secretario. Totalmente. Y no se hizo ninguna alusión a ningún tipo de orden. No se hizo nada. Es el mismo procedimiento que se ha utilizado en todas las licitaciones anteriores, en las que no ha habido ningún reparo ni ningún voto particular sobre el tema, pero es que además usted no fue el último que votó. No, claro que no. O sea, usted fue el tercero. Yo fui el tercero. Y luego votaron dos más. Y votaron dos más y yo no cambié absolutamente nada. Mañana se lo preguntaremos al señor Serena, sí. Pero cuando el señor Serena dice que usted fue el último que votó, ¿de alguna manera lo ha demostrado, nos lo ha explicado? Yo le puse un correo quejándome de eso y le puse un escrito, que si quiere lo puedo leer, diciendo que lo probara fehacientemente. Y a eso no contestó. No le contestó. Se cayó. No le contestó. O sea, primero acusó y luego, bueno, si uno se lee su particular con detenimiento, verá que hay contradicciones. Por una parte dice que sí, luego que no acuso, pero luego acuso. O sea, si uno me gustaría que se lo leyeran y verían que tiene contradicciones en su propio voto particular. Está claro. En cuanto al acceso a la unidad H, ha quedado claro, bueno, eso, por el propio certificado y la auditoría informática que se realiza, que no ha tenido ninguna incidencia, no tiene recorrido, ni tiene ningún recorrido. De ningún tipo. La subsanación del informe técnico de solvencia técnica por Acciona, aparte que, como digo, estamos hablando de Acciona y que lo que se le pide es que certifique que ha hecho una obra de más de 3 kilómetros, ha quedado clarísimo que fue un error por parte de la parte jurídica que no entendió el certificado. Pero no quisieron entenderlo. O no quisieron entenderlo. Vamos a pensar que no lo entendieron. Y que después el informe del Ministerio es el que lo explica de una manera muy sencilla y no cabe lugar a dudas ni siquiera para una persona sin formación técnica que está... un certificado incluso mucho más extenso, pero las dos primeras páginas, como usted dice, sí, que son las del resumen, claramente lo que es el tema túnel, el famoso subgrupo túneles y luego lo que son las instalaciones. Y claro, lógicamente la cifra sube muchísimo. Claro. Y salen 77 millones que... Porque un túnel es el agujero más todo lo demás. Es que todo lo demás hace falta. Claro. Bien. Poco más, señor Polo. Gracias. Yo sí que le quiero, ya por acabar, agradecerle todo el trabajo que ha realizado, de verdad. No me parece justo lo que está usted pasando, lo digo sinceramente. Creo que queda sin ninguna duda que se ha realizado, a la vista de todas sus explicaciones, el informe se ha realizado con criterios técnicos. Totalmente. Que se cumple la ley de contratos en cuanto a motivación. No hemos visto, y usted así nos lo ha explicado, ningún tipo de injerencia, ninguna instrucción política, más allá de que ustedes conocieran la urgencia para que no nos cerrara el túnel de Velate. Es lo único. Y en esta y en cualquiera de las otras jamás me ha intervenido nadie de fuera. Desde el 2004, ayer el director general de Obras Públicas dio un dato que nos pareció muy interesante. Desde el 2004, de los 65 túneles que no cumplían la directriz europea, solamente faltan 2 porque cumplan, el de Velate y el de Almandoz. En Bruselas quedó reflejado que nosotros teníamos el mayor problema de todos. Sí. Qué lástima que hasta el 19 fuimos la única comunidad autónoma que tuvo recursos para otras cosas, pero no los tuvo para una cosa tan importante para la vida de todos los ciudadanos como es realizar este túnel. Los hechos son claros, los hechos no hay muchas dudas y son hechos claros, objetivos, indiscutibles. Es una lástima, necesitan un culpable, necesitan que usted sea culpable, porque si usted no es culpable se les cae el invento. Fíjese que en una intervención no hace mucho de una portavoz de UPN en el Pleno, vino a decir que en esta mesa hubo 3 valientes y honrados miembros, que eran los jurídicos. No lo dijo, pero claro, por defecto los otros 5 eran cobardes y corruptos, entendemos nosotros, ¿no? Sí. No queda otra explicación. Nosotros, desde luego, tenemos muy claro. Los 8 miembros hicieron su trabajo, lo hicieron lo mejor que pudieron. Eso es. Yo creo que algunos con más o menos acierto o con más o menos inquina en algunas cuestiones, pero creo que todos intentaron hacer su trabajo.
Y el resumen final de todo el trabajo que realizó su mesa, que realizó la mesa, fue informe favorable por la intervención delegada, con reparo no suspensivo y con 3 de 8 votos particulares. Lo que, como bien ha explicado usted, y según la ley de contratos, exigía que se trasladara a la unidad de contratación, y la unidad de contratación, en base a lo que decía el informe técnico de la mesa, a la propuesta técnica de la mesa, tenía la obligación de licitar con quienes ustedes técnicamente y honradamente y honestamente habían propuesto. Esa es la verdad, pero, como digo, esa verdad contradice el relato que algunos necesitan para sus intereses políticos. Y a usted, desgraciadamente, después de una trayectoria como la que tiene usted, pues le ha tocado sufrir esta situación. Sí, a mí personalmente me ha hecho mucho daño profesionalmente y humanamente. A mí y a mi familia, evidentemente. Me ha hecho mucho daño lo que han hecho. Sí. ¿Ha sufrido usted algún tipo...? No, me imagino que me acabará saliendo alguna enfermedad, aunque tengo buena salud, porque estas cosas luego vienen. Ya. Bueno, desde el Partido Socialista le damos desde luego todo el ánimo. Se lo vamos a dar a todos los miembros de la mesa. A mí y a mi familia también. Sí, y a su familia, que en estos casos todos sabemos que son los que más sufren. Nada más y lo dicho, muchas gracias, señor Polo.